Muy bien. Em, Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeritos. Este, Hemos cambiado de spot. Em, Esta semana estuvo algo difícil. Exámenes, hoja de trabajo y demás, bastante complicado. Mm, Sobre todo, creo que todos vamos a congeniar en lo mismo de que la interpretación de los datos es bastante complicada. Entonces, pues hoy probablemente, bueno, no hay mucho contenido para dar debido a que las clases que tuvimos solo fue la realimentación de el día de ayer y aparte de la realimentación, pues la clase anterior a esa que tuvimos, pues se utilizaron ambos periodos para este lo del examen, ¿no? Em, entonces aquí tengo mi eh, análisis e interpretación de resultados estadísticos descriptivos para poder como que se abarcar esos puntos porque no hay mucho contenido por analizar esta semana. Em, Empezando por lo del examen, creo que hablo por muchos, pero inicialmente hablo por mí. Eh, la tabla de frecuencia de datos agrupados, sinceramente, creo que cuando uno ya ha hecho más de un ejercicio, ya va comprendiendo más o menos o agarrando ritmo para poder desarrollar esta. Con las medidas de tendencia centrales, la misma historia, ¿no? Son fórmulas muy fáciles de aprenderse y que se hacen rápido. En la tabla de frecuencias para datos agrupados puede que hasta cierto punto, en algún punto, nos llegue a costar un poco porque es como de ir viendo de que no nos confundamos, las fórmulas bien puestas y para que de esa manera pues realmente se pueda, este, pueda avanzar uno de manera efectiva, ¿no? Entonces, pues como les digo, creo que esa parte la mayoría de los de la clase la entendimos y si hablo por mí, creo que es la que se me hace un poco fácil, debido a que sobre todo cuando ya tenemos las fórmulas, ¿no? Para poder ir ingresando nuestros datos a Excel, codificándolos y demás, este, eso es un factor que nos ayuda muchísimo y nos facilita mucho ese proceso de estar haciéndolo a mano, ¿no? Por eso es de que las herramientas como Excel y programas así para procesar datos, pues ayudan demasiado y le facilitan todo al investigador. Entonces, pues esa es la parte, por así decirlo, más fácil, entre comillas, para esto de la tabla de datos agrupados y demás. Luego de esto es cuando viene lo complicado, la interpretación de resultados. El licenciado decía algo muy raro en ese sentido de que pues realmente ahí estaban los datos, ¿no? Pero creo que lo que nos cuesta es más o menos, vemos algunas ciertas diferencias dentro de los datos o vemos cómo se comportan y demás, pero lo que nos cuesta es más o menos cómo expresar lo que estamos viendo. Ayer, el día de ayer, el licenciado nos explicó un poco y nos hizo una retroalimentación de, bueno, primero que nada el examen con la parte teórica y segundo, el examen, pues algunos ejemplos y demás, ¿no? Es complicado la interpretación de datos a mi parecer. De hecho, es lo que más me cuesta. Y pues no sé, a día de hoy, pues no sé de qué manera voy a ir, como que si agarrando ritmo para lograr hacerlo. De hecho, yo en mi examen no logré hacer ninguna interpretación, bastante mal de mi parte. Probablemente saco un 5 o menos en el parcial. Porque esa parte es la que más me costó. Hagan de cuenta que me cerré mucho. Estaba haciendo todos mis datos y demás. Lo terminé. Cuando lo terminé hice la variabilidad y la kurtosis. Sin embargo, cuando me tocó hacer la interpretación de los datos más o menos, pues no sabía ni qué poner. Estaba súper perdido. Me pasó un poco lo mismo en el anterior ejercicio que hicimos en clase. Permítanme solo. Voy a buscarlo por aquí para analizarlo un poquito también. Mm,
Espérenme, notificación, no. Permítame, solo voy a ingresar a mi RAT. Vamos a ver. Mis cursos. Ciencia 3. Hacer ese ejercicio, permítanme. Ahí estamos. Entonces, este ejercicio, como les digo, por lo menos a mí se me complicó de la misma manera que como si hubiera sido el parcial, la verdad. Estuvo algo complicado. Permítanme. Es que no me deja abrir esto. O sea, ¿qué onda? Ahí está. Aquí tengo mi ejercicio, ¿no? En la interpretación número 1 era la interpretación de la tabla de datos agrupados. Sinceramente yo no sabía cómo poner datos complementarios para eso, por consiguiente, pues solo puse, por ejemplo, mi interpretación número 1 en la tabla de datos agrupados del ejercicio que hicimos en clase fue, la primera fue, la mayoría de los casos se encuentran en los extremos de la escala de asertividad, o sea, casi nada de datos se estaban concentrando en la media de los datos, casi no había nada en el centro. Por consiguiente, a mi parecer, o como yo lo veía, la mayoría de los datos estaban así, a los extremos, ¿no? Esto de que es con un porcentaje significativo de individuos mostrando niveles muy bajos o muy altos. Entonces, esto para mí sugiere que podría haber dificultades en la comunicación debido a la falta de equilibrio en los estilos de comunicación del personal administrativo. Se podría considerar que esta disparidad afecta negativamente la efectividad de la comunicación con los usuarios. Aquí hablo un poquito más sobre el ejercicio, ¿no? Que era a la asertividad que tenían con la asertividad general del personal de un centro de educación, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que me pusieron es de que tenía que poner datos para complementar. ¿Qué datos? Eso no lo sé aún. No sé si lo que esperaban es que dijera, este es el límite inferior, este es el límite superior o cosas así, ¿no? Pero sí, los datos sí estaban como que sí muy al extremo y muy pocos estaban centrados, ¿no? Debido a que nuestra mediana, bueno, nuestra media, nuestro promedio era de 15. Por consiguiente, los demás datos estaban muy repartidos y nuestra desviación estándar era de 14. Hagan de cuenta, nuestra media de 15 y la desviación estándar de 14. Esto solo nos dice que la desviación estándar es muy alta. Por consiguiente, hay una dispersión de datos muy grande. Probablemente eso lo pude haber puesto. Para la próxima creo que voy a basarme un poquito más en mi media, mediana, moda y la desviación estándar para dar una mejor interpretación. Mi segunda interpretación de la tabla de frecuencias agrupados fue que, aunque la mayoría de los individuos tienden a mostrar niveles moderados de asertividad, la distribución de los datos sugiere una variedad considerable en los estilos de comunicación. Esto podría implicar que algunos miembros del personal administrativo son más propensos a ser más asertivos, mientras que otros son menos asertivos. Esta diversidad en los estilos de comunicación podría influir en la manera en que se manejan los problemas administrativos y en la calidad de la interacción con los usuarios. Esta interpretación solo nos dice lo mismo que les estoy mencionando, de que la variabilidad de mis datos era muy grande y hacía que pues, realmente no hubiera un dato en conciso para poder decir que realmente todo era moderado y era medio, sino que habían dentro del estudio, según lo que pues puedo ver yo, habían unos que pues eran muy asertivos, por así decirlo. Este... Permítanme. Bueno, habían unos que eran muy asertivos, que realmente el nivel de asertividad de algunos del personal era muy grande, mientras otros que eran muy bajo, o sea, cero, que es nuestro número menor. Por consiguiente, pues sí, es demasiado variable, ¿no? Luego, bueno, aquí vienen las interpretaciones de de las medidas de tendencia central. La primera puse, la media, mediana y moda sugieren que hay una distribución desigual en los niveles de asertividad del personal administrativo. Esto podría ser problemático para la comunicación efectiva, ya que algunos individuos pueden tener dificultades para expresar adecuadamente, mientras que otros pueden ser demasiado dominantes en su estilo de comunicación. Esto es lo mismo, literalmente lo mismo
que les estaba diciendo, ¿no? Sin embargo, creo que ahorita que me doy cuenta que ya las reviso un poquito más tranquilo, debido a que ese día empezamos a correr, este, mm, sí me doy cuenta que sinceramente pude haber puesto datos para, o decir, la media se comporta de esta manera porque es tal y tal número y el rango o cosas así, ¿no? La moda es muy distinta, la media y la mediana nada tienen nada que ver o cosas así, para poder complementar un poquito más mi interpretación. Error mío. Gracias ahí por la observación, estimado Anderson. Luego la interpretación 2 es que, aunque la mediana indica un nivel moderado de asertividad general, las modas sugieren a la presencia de dos grupos distintos en términos de asertividad. Esto podría significar que hay una diversidad de estilos de comunicación dentro del personal administrativo, lo que podría influir en la forma en que se gestionan los problemas administrativos y se interactúa con los usuarios. Aquí fui un poco más asertiva. Asertivo, pude haber puesto los números, pero al mencionar la mediana y moda siento yo que estaba pues, diciéndolo ya muy, muy bien. Debido a que, permítame, la mediana indica un nivel moderado de asertividad. Digo que mi mediana era 9. Es un nivel moderado. Eh, Se acerca un poco a la media también. Sin embargo, las modas, aquí va, indican que, ¿cómo se llama esto? Hay presencia de dos grupos distintos en términos de asertividad, debido a que mi moda, la primera era 2 y mi segunda moda era 43, o sea, a los extremos, valores que se repiten mucho a los extremos, o sea, son grupos de individuos que tienen asertividades muy distintas, una muy baja, una muy alta, por consiguiente, mis modas me decían lo mismo, de que la variabilidad de la asertividad del personal es muy grande, por consiguiente no pueden dar algún tipo de buen servicio o óptimo servicio a los sujetos bueno, a las personas que pues asisten a este centro educativo, ¿no? Esto tratando de interpretar un poquito de mis datos. Ya en el examen pues me perdí. Me perdí, no supe cómo hacer algún tipo de interpretación. Quise, intenté, pero sentía de que nada que ver, así que al final lo mandé sin nada. Lo mandé sin... Lo tuve que mandar sin, ¿cómo se llaman estas cosas? Interpretaciones. Lastimosamente, pues, veremos cómo me va. Pero en base a eso es de que, pues, aquí salen muchas cosas sobre las preguntas. Sobre este análisis e interpretación de resultados de datos estadísticos. Que es las preguntas que hizo el licenciado, es de elaboración propia de él. Entonces vamos a leerlo y vamos a tratar de analizar un poco esto, ¿no? Para tratar de entender también. Yo no voy a mentir, no lo había leído, por consiguiente creo que también me afectó un poco el no haber leído para la interpretación de mis resultados, ya que pues no me ayudó mucho, ¿no? Pero bueno, análisis e interpretación de resultados estadísticos descriptivos. La idea detrás de un análisis efectivo, la idea detrás de un análisis efectivo de datos parte de que usted cumpla, en primer lugar, con un dominio aceptable de conocimiento sobre la variable que se está trabajando y las características de su muestra de estudio. Ok. Esto es muy importante porque de hecho era pregunta de examen. Si no me recuerdo, había una pregunta sobre esto. Y la idea atrás de un análisis efectivo de datos parte de cumplir en primer lugar que tengamos un dominio aceptable, un dominio de conocimiento aceptable sobre las variables que estamos midiendo, con las variables que estamos trabajando. Por consiguiente, pues esto es muy importante recalcarlo, saber más o menos, o bueno, tener un dominio de conocimiento sobre estas variables muy, tal vez no grande, pero hasta cierto punto que sí las sepamos manejar y realmente sepamos de qué tratan, ¿no? Para saber más o menos cómo se comportan y de qué manera podemos trabajarlas. Ok. Y aparte también es las características de nuestra muestra de estudio, o sea, saber las características de los sujetos que estamos usando para pasarle nuestro instrumento de investigación. Luego, en segundo lugar, con que usted se haga preguntas, la mayor cantidad posible, hacernos preguntas a nosotros mismos sobre cómo se comportan nuestros datos. Hacernos preguntas como de, ok, la media es esta, ¿no? Sin embargo, la moda, ¿qué nos indica?
Si hay dos modas, por ejemplo, una es demasiado grande y la otra es demasiado pequeña, hay una dispersión grande de datos. Nuestra desviación estándar es igual de grande que nuestra media. O sea, toda esa clase de preguntas podríamos hacernos para poder, pues, entender un poquito más nuestros datos, ¿no? Hay que tener presente que estos reflejan el comportamiento de nuestra variable que estamos estudiando. A continuación encuentran algunas preguntas guía que le pueden ayudar con este proceso. Sin embargo, esto solo es un bosquejo. Usted puede incorporar más y fortalecer la lista. Lastimosamente no lo he hecho, pero vamos a intentar hacerlo, no ahorita, pero sí en algún momento. Dice, no está de más el recordar que no tienen que contestar siempre todas las preguntas. Usted debe tomar su rol de investigador y valorar cuáles son las más importantes, bueno, cuáles son las que más importancia tienen según la variable de estudio. ¿Ok? Por último, cuando escriba su análisis, interpretación de datos, no debe colocar la pregunta que usó para guiarse. La debe hacer por párrafos y dando ideas globales del comportamiento de los datos. Ok. Si queremos interpretar nuestros resultados, por ejemplo, hablando del rango, los datos extremos, podemos hacernos preguntas para interpretar los datos como ¿hay mucha diferencia entre ellos? ¿Es esto favorable o desfavorable? ¿Qué me dice esto de la estabilidad o normalidad de la distribución de datos? ¿Son solo dos datos extremos o hay más? ¿Es esto bueno o mal? Creo que guiándonos de la primera, que a mi parecer es la que más importancia podría brindarnos, ¿hay mucha diferencia entre ellos? Realmente ver nuestro rango, ¿no? Permítanme. Ok. A nuestro rango, que el rango lo obtenemos de restar nuestro número menor del número mayor. Por consiguiente, en el ejercicio que habíamos hecho, el número menor era 0, o sea que el rango era 45, igual al número mayor. O sea que la diferencia entre estos es abismal, es muy grande, lo que hace que, por así decirlo, pueda que, bueno, viéndolo desde esa perspectiva, solo analizando nuestro rango, pueda que los datos estén más concentrados por arriba de la media y no por abajo de la media, o no concentrados en la media, ¿no? Esta podría ser una pequeña interpretación según lo que yo estoy tratando de entender, ¿no? Luego vamos a ver con lo de las frecuencias porcentuales acumuladas. Las preguntas podrían ser, ¿existen saltos muy grandes o prominentes entre alguna de estas? De ser sí, la respuesta, ¿es bueno, malo o no implica nada? Luego también, ¿hay más datos ubicados por encima del 60% del valor máximo que se podía obtener? ¿O menos? ¿Es algo favorable o desfavorable? Estas preguntas son para las frecuencias porcentuales acumuladas. Creo yo que de ahí me cuesta todavía un poquito interpretar los datos. No los entiendo muy bien aún. Voy a ver otra vez la clase de datos agrupados y demás. Voy a tratar de investigar un poco también con el libro para entender un poquito más esa parte, porque por lo menos yo por ahora no sé más o menos cómo hacer eso, la verdad. Así que vamos a pasar a las medidas de tendencia central, que creo que estas son las que más voy a lograr comprender. Medidas de tendencia central. El valor de la media es lo que se espera de esa población o muestra. Ok. Esa media se puede valorar como baja, regular o alta. Hay más datos por debajo del valor de la media o por encima. Esto ayuda también a lo de la variabilidad. ¿Coincide el valor de la mediana con el de la media? Si la respuesta es no, es mucha la diferencia. ¿Qué me dice esto en la dispersión de datos? ¿Coincide el valor de la moda con la media? Si la respuesta es no, es mucha la diferencia también. ¿Los datos que representan la moda requieren atención especial? ¿De qué forma, no? También, ¿son congruentes los valores de las medidas de tendencia central de mi muestra con los datos poblacionales? O sea, las estadísticas nacionales, estudios previos, entre otros. También, ¿existe alguna teoría con la que pueda entender o comparar estos resultados? Y ¿hay valores estándar o generados en laboratorio con los que pueda comparar estos resultados? Muy bien. Creo que estas son las que pues podría interpretar yo de mejor manera, la verdad. Por ejemplo, con la primera. Bueno, con esta pregunta siento yo que la mejor, la que más
bueno, la que más me llamó es la de, ¿hay más datos por debajo del valor de la media o por encima? Que aquí es donde entra la variabilidad también, que eso lo hablábamos ayer, ¿no? Cuando la... hay más datos por encima de nuestra media, esto significa que tenemos una variabilidad negativa, lo cual nos dice que los datos están mayormente concentrados por encima de la media. La mayoría de los datos están concentrados por encima de la media. Y cuando están por debajo de la media de la concentración de datos, o sea, esto, bueno, hablando en términos de esa gráfica, bueno, ustedes no lo ven ver, pero si del lado izquierdo está pues todo acumulado, luego viene plano y aquí está la media siempre va en el centro, ¿no? Esto simplemente nos dice que como todos están abajo, esto nos da una, ¿cómo se llama esto? Em, una variabilidad negativa. Una variabilidad negativa. Ok. Ya que la mayoría de valores se están centrando bueno, o se están concentrando por debajo de nuestra media. ¿Ok? Y también me llamó la atención la de... permítanme. ¿Coincide el valor de la moda con la media? Si la respuesta es no, ¿es mucha la diferencia? ¿Los datos que representan la moda requieren atención especial o de qué forma? Ok, coincide el valor de la moda con la media. Con el ejemplo que yo les había presentado, en donde mis modas eran 2 y 43 y mi media era 15, no coincide nada. O sea, ni se acercan. Debido a que mi primera moda es 2, está muy por debajo de mi media. Y 43 está muy por encima. Por consiguiente, mis modas no coinciden con mi media. Y cuando nos preguntamos, ¿es mucha la diferencia? Pues obviamente, en este ejemplo por lo menos es demasiada la diferencia. Lo cual también nos dice que casi todo se centra en esto, la dispersión de los datos, la variabilidad que hay entre estos. O sea, en este ejercicio específicamente, la variabilidad es demasiado grande. O sea, no hay nada centrado en la media. Luego podemos analizar un poco sobre la desviación estándar. Podemos ver si es grande o pequeña, en especial al compararla con la media. Un quinto, un sexto o un séptimo. ¿Qué me dice el esparcimiento? ¿Están dispersos o separados entre sí más bien, pues? ¿O concentrados, juntos entre sí? ¿Es esto algo bueno o malo para la variable de nuestro estudio? ¿Cómo luce nuestro coeficiente de variación? Ya la regla empírica. Recuerde que si la desviación estándar es grande, la media pierde su valor interpretativo porque no es una medida fiable de cómo se comportan los datos. Esto es algo obvio. Esto nos lo explicó el licenciado, ¿no? Cuando nuestra desviación estándar es muy grande, cuando se acerca mucho a nuestra media, por ejemplo, en este ejercicio mi desviación estándar es de 14.47 y mi media es de 15.82, o sea, están muy cerca, ¿no? Mi desviación estándar es demasiado grande. Esto solo me dice que mi media pierde totalmente la credibilidad. Mi media no es un valor del cual yo me pueda fiar para decir que este es el valor medio. Entonces aquí es cuando cambiamos y venimos y nos concentramos un poquito más en la mediana. Podemos fiarnos un poquito más en la mediana debido a que nuestra media pierde valor totalmente si nuestra desviación estándar es demasiado alta o grande, ¿no? También para interpretar un poco de la tabla general podemos preguntarnos como hay alguna tendencia o patrón en los datos, qué pasaría si en el futuro si los datos siguen comportándose de esta manera, hay alguna incongruencia en la tabla que sugiera que pudo haber un error al tabular o procesar los datos. El instrumento con el que se midió la variable provee escalas, rangos, categorías para interpretar los resultados. De ser afirmativa la respuesta, ¿qué le dice esto de su distribución de datos? Esto es para poder analizar un poquito más la tabla en general, ¿no? Y con el coeficiente de asimetría, ¿es normal o no? Con el coeficiente de asimetría se sabe que cuando para poder decir que son valores medios, por así decirlo, solo puede ser o menos 0.5 por debajo, o sea, a la izquierda,
o 0.5 arriba, a la derecha. Este es un indicador favorable para la variable en cuestión, o concuerda gráficamente con el histograma, cosas así, no, para el coeficiente de asimetría. Y con el coeficiente de kurtosis, podemos preguntarnos, ¿sugiere normalidad o no? ¿Es congruente con la desviación estándar? ¿En función a la media es algo favorable o desfavorable? ¿Cómo se comparan con datos poblacionales o de otros contextos? ¿Y cómo se contrasta con otros estudios? No había leído esto. Yo creo que realmente me puede ayudar demasiado. Específicamente creo que lo que más puedo interpretar yo es las medidas de tendencia central, pero vamos a estar practicando un poquito, poco a poco, para poder ir entendiendo un poquito más, ¿no? Y pues eso. Ese fue mi video diario del día de hoy. Veremos cómo nos va la otra semana. Y bueno, suerte en los exámenes finales que se acercan y adiós.